Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Recuerden que en esta tarde nosotros nos vamos a continuamos con el segundo módulo, análisis de las causas de la violencia y los conflictos. En esta tarde el tema número 6, factores económicos, políticos, sociales y culturales de la violencia. En esta tarde nos acompaña Norela Duque, él es mayor por aceptar nuestra invitación, por querernos acompañar, por hacer parte también de este grupo de investigadores de Cavilando y también de Redipaz, la Red Interuniversitaria por la Paz. Gracias porque son ustedes quienes aportan en la construcción de este país desde la investigación, desde todo este trabajo que ustedes realizan allí, desde diferentes grupos. La Universidad de San Buenaventura también les da un agradecimiento muy especial por acompañarnos y el doctor Alfonso Insuasti. Norela, bienvenida y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por invitarnos a este valioso encuentro. ¿Puedo empezar entonces ya o...? Perfecto, sí, recuerden que nuestra mecánica vamos a escuchar durante un tiempo. Igual si algo no lo entiende, pueden levantar la mano y yo le puedo decir a Norela que hay una pregunta y si no, al final dejamos una media hora para preguntas, para intervenciones, aportes, preocupaciones, que como siempre lo hacemos. Bueno, bienvenida, Norela. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y todas. Quiero validar primero que si me escuchen bien, que si se esté viendo la presentación. Es un gusto para mí estar hoy acá con ustedes y compartir algunas reflexiones que hemos ido construyendo en torno a un tema que atraviesa toda nuestra historia y nuestro presente y pues quisiéramos que no, pero tal como, no quiero ser pesimista, pero tal como están las cosas, pues también nuestro porvenir y es la violencia. Y no la violencia, digamos que como un fenómeno aislado, sino más bien como una expresión estructural de profundas desigualdades, de conflictos no resueltos, de relaciones de poder, de heridas sociales, de contextos culturales también y de trayectorias políticas históricas que nos hacen ajenos, sobre todo en el caso colombiano, que a la mayor parte de su historia como Estado ha estado marcada precisamente por la violencia y por el conflicto, y la violencia en múltiples manifestaciones. Entonces, hoy nos proponemos responder precisamente a una pregunta clave para entender la violencia, y es cuáles son los factores que explican la persistencia e incluso el aumento, y lo venimos experimentando, sobre todo después de pandemia. Yo voy a traer muchos datos de cómo ha aumentado la violencia a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica y en Colombia, sobre todo a partir del 2020 con este suceso de la pandemia. Entonces, la idea es entender cuáles son esos factores que explican la persistencia e incluso ese aumento de la violencia en distintas partes del mundo y en especial en nuestro contexto, que es Latinoamérica, que es Colombia. Yo no vengo a darles respuestas cerradas acerca de esos factores o de esas causas. Más bien quisiera presentarles como un marco interpretativo con base a las evidencias que tenemos, porque nos damos cuenta por noticias, por las mismas estadísticas de la ONU, del Banco Mundial, de los distintos organismos internacionales, de las mismas estadísticas que se manejan a nivel interno acerca de cómo esos factores, de una u otra manera, crean condiciones que van posibilitando que se ejerza violencia y que se sostenga y se mantenga. Eh, digamos que cuando hablamos de violencia, y aquí voy a retomar de pronto algo de que pudieron ver en la sesión pasada, porque cuando estuve revisando
que nuestro compañero Alejandro Cometa les hablaba acerca de la violencia y los distintos tipos de violencia. Les hablaba de, creo que la violencia estructural, violencia política. Entonces, cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a asuntos como los homicidios, como la guerra en general, los asesinatos, sino que también nos referimos a violencias estructurales que están marcadas por el hambre, por la exclusión, por la desigualdad, que tienden a ser silenciosa, pero que es muy letal. Una violencia simbólica que se ejerce a través del lenguaje, a través de los medios, sobre todo los medios de comunicación, también que se ejerce a través de las relaciones de poder, y una violencia cultural que es muy importante precisamente porque la violencia cultural tiende a legitimar todas las otras formas de violencia y a hacer parecer que muchas de las experiencias en la vida cotidiana y en cómo nos desenvolvamos como actores sociales se crean o se presenten como lo normal o como lo necesario. Entonces, cuando hablamos de violencia, tendemos a remitirnos a esos factores o a esas, más bien a esos aspectos que les acabo de mencionar. Pero muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar en por qué la violencia persiste, qué es lo que alimenta la violencia o qué condiciones existen que permiten o incluso que la justifican. Y ahí es donde entran a jugar un papel muy importante estos cuatro factores que les voy a mencionar el día de hoy. Son como, digamos, cuatro grandes tipologías que estructuran lo que nosotros conocemos como la violencia. Y les voy a poner como un ejemplo que permite integrar todos estos elementos. Un ejemplo típico que se ve en nuestro contexto y es un joven de 17 años de un barrio periférico. Eh, digamos que su familia vive en la pobreza, su escuela es precaria, su entorno está controlado por bandas armadas o por distintos grupos al margen de la ley. Digamos que en la televisión lo que más ve por ser lo que más se consume mediáticamente o a lo que tiene acceso a través de los medios de comunicación, particularmente la televisión, es que a los que se muestran como exitosos son los narcos, son los corruptos, ¿cierto? Entonces muchas veces hay gente que tiende a decir, ah, un joven en esas condiciones va a ser violento y lo normaliza. Y no es que sea un joven naturalmente violento, es que es un joven que está rodeado de unas estructuras que le inducen o lo empujan de cierta manera hacia la violencia como formas de supervivencia o afirmación. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces en ese contexto en el que yo les presento como ejemplo, las oportunidades reales para que un joven progrese, tenga alternativas de educación, de empleo, carecen o son muy pocas. Y entonces entran estos grupos al margen de la ley a proponerles como alternativa para la supervivencia eh, estar en el grupo o dedicarse a las actividades ilícitas del grupo. Entonces ahí es donde empezamos a hablar, son muy importantes los factores económicos. ¿A qué nos referimos con los factores económicos? Básicamente son todas esas condiciones materiales para la existencia y que generan de una u otra manera condiciones que vienen a ser estructurantes para incrementar el riesgo de la violencia. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues la pobreza, la desigualdad, el desempleo que se genera, sobre todo, acá no lo puse en la diapositiva, pero también el empleo informal. Eh, Viene a ser parte de esos factores económicos que permiten perpetuar o estructuran ejes de violencia. Esos factores unidos crean condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Ahorita los voy a profundizar. Dentro de los factores políticos, más o menos, ¿qué tendemos a ubicar? Todas aquellas fallas del Estado
o incluso la debilidad institucional y que están asociadas a la corrupción, a la impunidad, sobre todo en asuntos de justicia, al mismo conflicto armado, y esto en conjunto permite o perpetúan la violencia. Dentro de los factores sociales nos remitimos exclusivamente a las dinámicas de exclusión, la desintegración, la falta de oportunidades dentro de las comunidades y todos esos asuntos van debilitando lo que conocemos como tejido social o tejido comunitario. Y dentro de los factores culturales vamos a asumir o entender todo ese conjunto de creencias, normas, valores, narrativas que van legitimando o naturalizando. A mí personalmente el término naturalizar no me gusta mucho. Yo suelo usar más normalizar. Entonces son todas esas narrativas que legitiman o normalizan el uso de la violencia como una forma de relación de poder o como la forma que tengo yo de imponer mi criterio o mi punto de vista o hacer valer lo que yo considero correcto o que me favorece y que se van incrustando dentro de la cultura, se normalizan y sucede mucho, sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos. A veces estamos tan habituados a ver todo el tiempo distintas manifestaciones y formas de violencia que tendemos a dejarlas pasar o a ser indiferentes frente a eso. Lo cultural es muy neurálgico y muy importante porque hay varios estudios que demuestran que mientras la gente está más expuesta a contenido que está asociado a la agresión, a la violencia, a distintas formas de vulneración, incluso de derechos, como que la gente se va volviendo más insensible frente a ese contenido. Y sucede mucho hoy en día con todo el tema de las redes sociales. Entonces, lo cultural es muy delicado precisamente por eso, porque va creando espacios o un escenario que lo que hace es que cuando suceden las cosas, la gente diga, ah, pero ese es el pan de cada día. Ah, pero lo mismo, la misma noticia siempre, ah, pero pues sí, o sea, que haya un aumento de las conductas de agresividad o de violencia porque la gente tiende a ser indiferente porque se habituó a verlo en su cotidianidad. Ahí les estaba hablando como de rasgos generales de a qué nos vamos a referir en esos factores específicos. Ahora ya sí voy a profundizar un poco en cada uno de los aspectos de cada factor, por lo menos los que tienden a ser más representativos. En primer lugar, tenemos los factores económicos de la violencia, que como les decía, los más comunes son la pobreza, la desigualdad, el desempleo juvenil y la informalidad. En el caso de la pobreza, ¿por qué se suele asociar como llamémoslo que un subfactor de lo económico? Pues precisamente porque la falta de recursos básicos y oportunidades económicas puede empujar a algunas personas, sobre todo a los jóvenes, hacia la delincuencia o hacia la violencia por necesidad. Aquí también es importante tener en cuenta algo y es que en nuestro contexto tendemos a los extremos. ¿Y cuáles? Yo soy, pues, tiendo a decir que todos los extremos no son tan buenos, ¿cierto? No son buenos. ¿Cuáles son los extremos en este aspecto? Pues el primer extremo es que se tiende en Latinoamérica y sobre todo en Colombia a criminalizar la pobreza. Y el otro extremo es a romantizarla. Acá eh, nos vamos a salir de esos dos extremos. Yo lo que les voy a mencionar no está asociado a ninguno de esos dos extremos, es más bien la realidad. No podemos tapar, digamos que el sol con un dedo. Las comunidades sumidas en la pobreza suelen enfrentar una mayor presencia de actividades criminales. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y otros juiciosos académicos que han investigado sobre el tema. En comunidades donde la pobreza suele ser el común denominador,
hay más presencia de grupos armados ilegales, de pandillas, de robos, en el caso colombiano, son más susceptibles a manifestaciones o actividades económicas de carácter delictivo. Y también un agravante, y es que en este tipo de comunidades hay una menor capacidad del Estado. Se manifiesta entonces una debilidad institucional, una menor capacidad del Estado para resolver los conflictos por vía institucional. ¿Y por qué? Pues precisamente porque son territorios muchas veces cooptados por esas estructuras delincuenciales al margen de la ley. Entonces, al Estado, también por voluntad política, ¿cierto? Eh, a veces le queda más complejo. No quiero ser benevolente con el Estado, pero hay que reconocerlo, a veces le queda más complejo replegar su institucionalidad en estos territorios. Y la institucionalidad se convierte en, o quienes resuelven en esos territorios son estos actores armados al margen de la ley que hacen presencia allá. En el caso de la pobreza extrema, en particular, la pobreza extrema tiende a erosionar todo el tejido social y aumenta la vulnerabilidad tanto de ser víctima como de involucrarse en actos violentos, por lo que ya les decía, o sea, la gente que está en condiciones de pobreza extrema tiende a ser más susceptible a ser, por decirlo de alguna manera, seducida por el actor armado o la pandilla o el combo, como les decimos acá en Medellín, para que haga parte de su estructura delincuencial, ¿cierto? Son como la oferta inmediata. Si el Estado no llega ya con oferta en oportunidades de educación, de empleo, de, de incluso garantizar acceso a condiciones de vida digna, pues es el actor armado criminal el que coopta el espacio y entra a ofrecer. Entonces, esta condición de la pobreza eh, no es inherente, o mejor dicho, no es por sí sola la que genera las condiciones, no, es también esa debilidad institucional para responder a esas comunidades. Y aquí pues vienen como el ejemplo típico que yo les mencionaba ahorita, traigo mucho sobre todo a raíz de la pandemia. Y es que según las estadísticas, la pandemia por COVID-19 empujó a millones de personas a la pobreza, creando condiciones propicias para disturbios sociales, para la criminalidad en diversas regiones, para el aumento de la delincuencia común, los robos, ¿cierto? Y pues básicamente, ¿por qué? Porque muchas empresas cerraron, hubo despidos masivos, la gente que se dedicaba al empleo informal no tuvo la forma de salir a solventar sus necesidades. Entonces, pues fue desastroso. Entonces, hay un aumento en las estadísticas mundiales de la violencia a partir también del aumento de la pobreza, sobre todo a partir del año 2020. Ahorita yo traigo algunas como estadísticas claves donde les muestro cómo, si bien la pobreza eh, nos ha lastimosamente cobijado, eh, por mucho tiempo, hay indicadores que muestran que por lo menos en los últimos 30 años la curva de tendencia había empezado a disminuir de una manera considerable. Y en la pandemia, pues esta baja se vio interrumpida y se incrementó nuevamente la pobreza y del mismo modo las tasas de criminalidad. El otro factor que está asociado a lo económico tiene que ver y muy ligado también al de la pobreza es el de la desigualdad, sobre todo desigualdad de ingresos. Las sociedades con fuertes brechas entre ricos y pobres tienden a exhibir mayores niveles de violencia. Hay muchos estudios que muestran cómo los países con mayor desigualdad tienen más probabilidades de presentar tasas altas de homicidio.
Ahí se suele decir, afirmar que donde las sociedades son muy desiguales hay mayor resentimiento, hay mayor exclusión, hay mayor frustración social, hay incluso menor respuesta de la institucionalidad también para hacer que esas condiciones de desigualdad se mengüen. No hay políticas para la redistribución de la riqueza, incluso la redistribución del ingreso, y cuando generan esas políticas, pues no tienden a ser tan efectivas. De hecho, trayéndolo nuevamente a colación, una de las estadísticas que se muestra es que en pandemia, si bien la población mundial cayó en profundas cifras de pobreza, también los ricos que quebraron en esas mismas épocas se recuperaron más fácilmente, incluso duplicaron su capital y eso apoyado incluso por las mismas políticas monetarias que tendía a favorecer al empresariado, a la gente, diciéndoles, bueno, listo, les voy a subsidiar las empresas para que no cierren, para que no quiebren, pensando, o por lo menos era la idea que se vendía, que si usted le inyectaba, si usted como Estado le inyectaba capital a la empresa para que no cerrara durante lo que es en pandemia y pospandemia, pues que esas empresas iban a garantizarle empleos, condiciones laborales dignas a los empleados, pero la realidad no fue esa. La realidad es que disminuyeron las condiciones laborales, incluso en materia prestacional y de seguridad social. Y las empresas se recuperaron, pero nunca hubo una redistribución de esa inversión, por decirlo de alguna manera, que hizo el Estado frente a esas empresas para protegerlas de los cierres o de las quiebras inminentes. Entonces, todas estas condiciones van exacerbando una sensación de injusticia y de exclusión, especialmente en grandes segmentos de la población. Eh, un acceso todo el tiempo desigual a recursos y oportunidades. La marginalidad tiene eh, tienen mayor probabilidad de convertirse, o las personas que están en situaciones de marginalidad tienden a convertirse en víctimas de la violencia. Y también ahí afecta otro factor que tiene que ver con la movilidad social, que puede inducir a algunos, especialmente jóvenes, a obtener por medios mayores índices, perdón, por medios ilícitos, eh, tienden a pensar que a través del medio ilícito van a lograr lo que no logran por la vía de la legalidad. Para el joven es más fácil dejarse seducir por la pandilla que le dice que venda o sea expendedor de drogas y con ello va a ganar grandes sumas de dinero, a la idea más lenta de decirle, mire, váyase para la universidad, estudie 5 o 6 años y luego luche con el mercado laboral, a ver si hay una oportunidad que a usted le dé un trabajo que se ajuste a todo lo que usted invirtió durante esos años de formación profesional. Sobre todo los jóvenes de hoy en día que están más dados como a la ganancia rápida, que es un asunto también cultural. eh, es más fácil poner en la balanza cuál es la vía más rápida para ganar. La vía que me ofrece lo inmediato o la vía que me ofrece que voy a lograr mejorar mis condiciones de vida, pero después de muchos años de trabajo, de estudio, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de condicionantes hacen también que haya una tendencia, podríamos decirlo, a que siempre se opte por la vía fácil cuando usted siente que el lugar donde se ha creado eh, no tiene la suficiente atención del Estado, garantía del Estado para mejorar condiciones de vida. El otro factor es el desempleo. Y en el desempleo, sobre todo, y muy ligado a lo anterior, el desempleo juvenil, ha sido vinculado
a incremento de la violencia. ¿Por qué? Porque en los lugares donde hay alto desempleo se convierten en caldo de cultivo para el reclutamiento criminal y sucede mucho en Colombia, sobre todo con estructuras de las milicias urbanas o en las zonas rurales con los grupos armados que hacen presencia en los distintos territorios que son considerados estratégicos por sus recursos, porque son corredores de lo que denominamos como corredores del conflicto. Y bueno, ese punto ahí es neurálgico. Si bien uno no podría decir como con estadísticas exactas que hay una correlación entre la tasa general del desempleo y los homicidios, sí se ha notado que en muchos países muy violentos las tasas de desempleo suelen también ser altas o moderadas, no, no tendiendo pues como a la baja. Y obviamente pues el estrés económico, la frustración asociada a la falta de trabajo van contribuyendo a la violencia. No solo a la violencia como se las estoy mostrando acá en estos ejemplos, que tiene que ver más con los conflictos sociales o la confrontación entre distintos grupos, sino también la violencia dentro de los hogares. O sea, una persona estresada que perdió su empleo, que no tiene cómo solventar las necesidades de su familia, tal vez con numerosos hijos. Ese estrés hace que en algún momento estalle y se decante como que esa frustración a través de la violencia. Entonces, digamos que el desempleo también tiende a ser un elemento muy neurálgico a la hora de hablar de factores que posibilitan o que hacen que la violencia se perpetúe. A ver, ya podríamos hablar de la informalidad laboral, que era el que les estaba diciendo ahora, que no, digamos que no se tiene tanto en cuenta, porque incluso para las estadísticas de instituciones como el DANE, pues si usted trabaja dentro de lo informal, igual está trabajando, ¿cierto? Pero no se tienen en cuenta todas las condiciones que imperan para que usted como trabajador informal pueda solventar todas sus necesidades básicas de la existencia. Un empleo informal no te da protección, no te da seguridad social, no te da condiciones de estabilidad laboral. Y esa falta de estabilidad laboral también deja expuesta a millones de personas a esos choques económicos y sin alternativas legales, que fue también mucho lo que sucedió en pandemia y pospandemia. ¿Cuánta gente realmente que figuraba dentro de la estadística como empleada no se quedó desamparada en esa época porque no podían salir a la calle a hacerse la vida, como se suele decir coloquialmente? Entonces, hay una alta proporción de trabajadores a nivel mundial en la economía informal. Y obviamente, como está relacionada con una menor estabilidad económica y una menor protección social, eso incide en la violencia, porque cuando eso deja de ser una alternativa económica, volvemos al mismo, se convierte en un círculo vicioso. Si ya no puedo trabajar en esto, que era lo que me daba la existencia y que de una u otra manera sigue estando dentro del margen de la legalidad, pues me dejo seducir por la alternativa ilegal o porque, pues, aquí en el asunto que yo les decía ahorita de no romantizar la pobreza, pero tampoco de criminalizarla. Y es que hay gente que, no sé cómo decirlo, sin que vaya a generar un cierto resquemoris. Hay gente que roba por necesidad y se han visto muchos casos, incluso han sido polémicos. La gente, a la persona que condenaron porque se robó una gallina, porque no tenía cómo darle de comer a sus hijos, no tenía las alternativas, no tenía la forma, se robó la gallina y está pagando no sé cuántos años en la cárcel versus el corrupto que desfalcó el Estado con dinero que podría haber sido invertido en educación, en salud, en programas de promoción y prevención de múltiples cosas, y sin embargo ese está en casa por cárcel,
sin asumir directamente las consecuencias de ese acto. Entonces, es una realidad, la vivimos diariamente, hay gente que se ve sometida a la necesidad de ejercer violencia o ciertos delitos porque el contexto no le propicia o no le garantiza, a pesar de los esfuerzos, eh, otras alternativas que les permitan solventar la existencia. Y obviamente, pues también ahora que estamos como en el auge de la inteligencia artificial, últimamente se han dado muchos estudios y sobre todo de carácter prospectivo, que esto todavía no se lo han acabado de inventar, estamos como ahí todavía esperando qué pasa, pero muchos estudios prospectivos sugieren que toda la automatización que se está dando a través de la inteligencia artificial, de la creación de robots, sobre todo para el ámbito empresarial y el sector productivo, pues a largo plazo lo que va a hacer es agravar las crisis y la situación de desempleo y obviamente la situación de informalidad, particularmente en países en desarrollo o lo que llaman en desarrollo. Y eso exacerba también las desigualdades y con ello esos riesgos de violencias si no se toman pues como medidas a tiempo. Eh, Hasta ahí, ¿todo bien? Bueno, ahora les voy a hablar pues como de algunas estadísticas claves. Yo trabajo mucho con analítica de datos. Me gusta mucho traer a colación cifras precisamente porque permiten ejemplificar por lo menos y le permiten a uno inferir o constatar lo que uno menciona pues con la narrativa. Y es que hablando de estos aspectos económicos, la pandemia generó un aumento de la pobreza global. Se habla de que 71 millones de personas cayeron en pobreza extrema durante pandemia y el año que le siguió, lo que llaman pospandemia. Se disparó la desigualdad. Lo que les decía, los más ricos se recuperaron muy rápido, mientras millones de personas quedaron atrás. Sobre todo en Latinoamérica se habla de que tiene la mayor tasa de desigualdad del mundo y que es una desigualdad que no solo es de carácter económico, sino que también es una desigualdad territorial, étnica, de género, incluso generacional. Más de 200 millones de personas cayeron o permanecieron en pobreza, específicamente en Latinoamérica y en la informalidad. Y a pesar de que se supone que ya estamos recuperándonos de lo que pasó en esa época, la tasa de informalidad sigue por encima del 50%. Y particularmente en Colombia, la pobreza había llegado al 42.5% en 2020. O sea, eso es casi la mitad de la población, es una cifra muy alarmante. Y si bien en los últimos años se dice o se habla y según las cifras, pues como que uno revisa en el DANE se ha reducido, sigue estando alta. Y lo particular cuando uno revisa estas estadísticas es que las regiones más pobres coinciden precisamente con las más violentas. Está el caso del Cauca, el caso de Putumayo, Chocó, que siempre han sido las más pobres, las más violentas, pero también las regiones que geoestratégicamente tienen mayores recursos económicos, recursos naturales disputados por grandes grupos económicos y grupos al margen de la ley. Acá les muestro algunos gráficos incluso de, un momento que, ay, dame un segundo que se me perdió unos gráficos incluso acerca de los porcentajes de pobreza a nivel mundial, según los datos de la CEPAL, del Banco Mundial y de la ONU. Veíamos cómo desde tomé a partir del 2002, cómo había disminuido eh, la pobreza en estas poblaciones, en la pobreza extrema, la pobreza moderada, que son, en la pobreza extrema se ubica quienes se supone que viven con menos de 2,15 dólares diarios.
La moderada, que son los de ingreso medio bajo, es decir, los que viven con menos de $3,65 diarios, y la de ingreso medio alto, que son los que viven con menos de $6,85 diarios. Entonces, en las tres líneas de tendencia vemos que la pobreza extrema es la rojita, la que está moderada medio bajo la violeta, y la moderada media alta la naranjada. Y va en descenso, no hay que reconocerlo, no pues como en grandes proporciones, pero sí se nota la línea de tendencia o de decrecimiento de la pobreza, hasta que llegamos acá al 2020, entre 2019, 2020, donde entonces sí se nota el leve aumento. En porcentaje, digamos que uno diría, ay, pero pues un punto porcentual, pero en millones de personas, eso es una gran cantidad. Y aquí en el caso de millones de personas, también, acá estábamos hablando como en porcentaje, acá ya de millones de personas concretamente. Ahí miramos que las cifras, acá en el 2018 también hubo un aumento, y en el 2020 se habla de personas en extrema pobreza de 750 millones a nivel mundial. Y en el caso de Colombia, según las cifras oficiales de pobreza extrema, pobreza monetaria y extrema que reposan en el DANE, en Colombia sí es muy, muy evidente. Obviamente en estas como son cifras mundiales, los valores extremos, sobre todo los países que llamamos desarrollados, tienden a maquillar un poco o como a recibir el impacto de los demás. Entonces, digamos que el porcentaje, no sé, en un país como Colombia, que sí tiene un gran porcentaje de población en pobreza, pues es muy evidente. Veíamos también las cifras desde 2002 con reducciones que iban lentas, pero con tendencia a decrecer, y como en época de pandemia, entre 2019 y 2020, incrementaron considerablemente. O sea, del 27% pasamos en pandemia a 42,5%. Y desde ahí no hemos logrado recuperarnos hasta lo último que reposa en el DANE, que es 2023. Estamos en pobreza monetaria, 33% de la población, muy amplio, y pobreza extrema, el 11,4%, cuando veníamos de tener cifras del 7,2%. Entonces, como para que se hagan una imagen de cómo estamos en situación de pobreza, sobre todo en nuestro país. Ahora vamos con los factores políticos, que son todas esas condiciones eh, que están asociadas con la debilidad de las instituciones y que resultan cruciales en todo lo que tiene que ver con ese aumento de la violencia. Entonces, cuando nos referimos a todos los factores políticos, estamos hablando específicamente de debilidad institucional, de corrupción, del conflicto armado, porque finalmente el conflicto armado es una responsabilidad del Estado, y la represión estatal también. Dentro de la debilidad institucional, muchos autores no hablan tanto de debilidad institucional, sino ausencia del Estado de Derecho. Eh, y está ligada muchas veces también a asuntos de impunidad que alimentan el crimen. Si el Estado no protege, pues es bien sabido que cuando no hace presencia el Estado, pues hace presencia el otro actor armado, ilegal, que sí entra al territorio a llenar ese vacío, por decirlo de alguna manera, que ha dejado el Estado. Entonces, cuando las instituciones en general, sean de justicia, sea de policía, sea de gobierno, son frágiles o son ineficaces, aumenta la impunidad y prolifera la violencia. Además, pues porque deja territorios prácticamente a merced de quien quiera ir allá a ejercer la autoridad que el Estado
no ha querido por años, ¿cierto? En países con un Estado de derecho débil, pues los delitos rara vez se esclarecen o se castigan, lo cual va enviando también el mensaje de que es que el delito o el crimen paga o que pues da lo mismo porque finalmente nunca hay como una materialización de lo que nosotros creeríamos que es justicia, y es que el delincuente, el corrupto, el que llega o escala a través de la vía ilegal o la vía no legítima, pues como no tiene castigo, por decirlo de alguna manera, eh, pues es el mensaje directo que se da de que el crimen paga. Hay una desconfianza entonces de la población con respecto al Estado y a sus instituciones, sobre todo a las instituciones de justicia. También se habla de que la falta de capacidad del Estado para proveer seguridad va abriendo espacios a esos actores armados no estatales. En varias regiones de Latinoamérica, más del 90% de los homicidios quedan impunes. Esto pues hablándoles un poco de cifras. Y eso va estimulando también a los perpetradores a reincidir. Si usted ve que usted comete un delito y que lo capturan y a las 2 horas lo dejan libre, o como lo que estamos viendo últimamente, y es que en los famosos vencimientos de términos, entonces usted puede cometer el delito más grave del mundo, pero la fiscalía o las instituciones de justicia son ineficaces a la hora de garantizar eh, eh, que se va dar justicia, pues se vencen los términos, el delincuente queda en libertad y obviamente eso hace también que haya cierto estímulo en los grupos armados criminales a seguir cometiendo, porque saben que ya no pasa nada. También podríamos decir que hay en lugares donde generalmente la gobernanza es deficiente, y hay altos índices de corrupción, pues hay una erosión obviamente de toda la confianza pública frente al Estado, y la población suele también recurrir menos a la justicia, precisamente por lo menos a la justicia como la conocemos dentro de la vía legal, pues porque sabe que es inoperante, es ineficaz, y se incrementa el otro extremo, que es la justicia por mano propia. Entonces, eso también lo estamos viendo mucho en nuestros contextos, que la gente tiende a tomarse la justicia por mano propia, y entonces me voy a poner un caso muy cotidiano y ha sucedido mucho acá, sobre todo en Antioquia y en Medellín, es que al muchacho que eh, eh, pillan, no sé cómo decirlo en un término menos coloquial, que le pillan robando el celular a alguien, resulta que la gente lo coge y en lugar de entregárselo a la policía para que hagan todo el trámite legal, la gente prefiere entre todos cogerlo, golpearlo, eh, eh, los han, pues han rotado por redes sociales y esos videos desgarradores en los que uno dice, pero por Dios, o sea, ¿en qué sociedad estamos? O sea, cogen estos muchachos y les pegan la pela del siglo, y ahí es la manifestación directa de que la gente prefiere tomarse la justicia en sus manos de la manera más agresiva y brutal posible, porque el Estado no le genera la confianza para erradicar o para tener sanciones efectivas que conduzcan a disminuir la criminalidad, sobre todo de delitos menores, y a dar respuesta a la sociedad frente a esa criminalidad. Entonces, esa debilidad institucional es neurálgica también, pues por lo que conlleva. O sea, eh, sobre todo ese asunto de el tomarse la justicia por mano propia. El otro factor político asociado mucho a la violencia es la corrupción. Y es que dentro de los márgenes de la corrupción se suele proteger las estructuras criminales y eso va socavando la legitimidad. ¿Y por qué protege las estructuras criminales? Pues en el caso colombiano,
muy latente, sobre todo con el escándalo de hace algunos años de la parapolítica y que incluso sigue vigente. Claro, actores políticos del Estado asociados con estructuras delincuenciales paramilitares que se unían para hacer política, cooptarse la democracia, el poder del Estado, cambiar las reglas de juego. Y entonces, claro, es un acto de corrupción, evidentemente, pero también ese acto de corrupción va reconfigurando la estructura del Estado para que funcione a favor de la estructura criminal. También en los años más neurálgicos de la violencia del narcotráfico, en los años 90, se vio con Pablo Escobar cuando quiso ser un actor político, pero su objetivo como actor político era precisamente estar allá en el legislativo, cambiando esas reglas de juego para que fuera benevolente con él y con los narcotraficantes que toda su actividad económica era delictiva, es decir, evitar que se les juzgara, que se les sancionara y sobre todo particularmente que se les extraditara. Entonces, claro, esos actos de corrupción, sobre todo acá en Colombia, han estado muy ligados a una alianza permanente entre los actores funcionarios públicos o actores visibles políticos con estructuras delincuenciales al margen de la ley o incluso lo que en otras investigaciones que hemos hecho en Cavilando hemos denominado criminalidad corporativa y es la alianza de actores empresariales, actores del Estado y actores armados al margen ilegales, mejor, eh, que conforman una triada perfecta para hacer crimen, pero no por cualquier cosa, ¿cierto? O sea, esa triada se establece con el fin de modificar toda la estructura del Estado para que sea afín, benevolente y propicie las condiciones para que la actividad económica que hay detrás del crimen organizado pues siga dando sus réditos y sus frutos. Sobre todo en un país que tiene tanta riqueza en términos de recursos naturales, eso es muy latente, sobre todo en territorios como el Urabá, todo el Urabá, la del Urabá chocuano, el antioqueño, el Urabá de cordobés, donde es digamos que una región geoestratégica porque hay ganadería, hay minería, hay agroindustria, aparte pues tiene salida al mar en doble vía, hay proyectos de puerto, entonces tiende a ser también un caldo de cultivo, territorios muy estratégicos para que esta alianza eh, sea fructífera en función siempre del rédito del grupo empresarial o del grupo armado ilegal, pagando altas cuotas al funcionario público del Estado que posibilita que se den procesos como un despojo institucionalizado de tierras, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos actos de corrupción también, como les decía, eh, socavan profundamente la legitimidad del mismo Estado, de la institucionalidad y exacerban distintas manifestaciones de violencia. El conflicto armado, no lo podemos dejar a un lado, es que nuestra historia lastimosamente ha estado atravesada por el conflicto y por más acuerdos de paz o por más intentos de negociación. O sea, eh, todavía no hemos logrado encontrar ese punto medio que nos permita a todos los actores que han estado involucrados en el conflicto eh, vivir de manera pacífica o de manera en la que la confrontación armada sobre todo, porque pues la confrontación política yo siento que es necesaria, pero cuando la confrontación política por las mismas diferencias, incluso ideológicas, en función de cómo debe operar el Estado o las mismas diferencias ideológicas en función de cómo debe darse el modelo económico, pues si usted las debate dentro de lo político, podría en algún momento llegar a acuerdos.
en una balanza, nunca con ganadores absolutos ni con perdedores absolutos, pero el caso colombiano, lastimosamente, lo que hemos visto es que toda esa confrontación política en términos de cómo debe operar el Estado se va al extremo de la vía armada y la confrontación violenta, que va generando más homicidios, masacres de desplazamientos y que lastimosamente vivamos en una cultura de la guerra. Ahora lo que nos toca hacer incluso de manera pedagógica eh, y, y, y que es un trabajo muy arduo porque atraviesa lo cultural, es que cambiemos esa cultura de la guerra en la que hemos estado sometidos durante tantos años a una cultura de la paz. Ese es el camino en el que estamos ahí, pero no ha sido fácil, precisamente porque a nivel político muchas veces también pesan los egos, pero también está el asunto de lo económico. Muchas veces las grandes élites, que son los que mueven los hilos detrás también de la política del país, no quieren ceder, no quieren redistribuir la riqueza, no quieren mejorar condiciones de vida, no quieren ceder territorio, al contrario, quieren hacerse al territorio sin contar con las comunidades que viven en ellos. Y cuando usted impone su criterio porque piensa que es el mejor, a la fuerza, pues lo que genera es una confrontación inevitablemente violenta. Y también está dentro de ese otro factor político la represión estatal. En este factor político el Estado es la figura y lastimosamente no precisamente por su eficacia o por reivindicar realmente lo que le compete como Estado social de derecho, sino precisamente por todo lo contrario. Entonces, muchas veces el Estado, cuando tiene que responder a la altura, cuando tiene que proteger a la población civil, lo que hace es reprimir. Y reprimir a través de la fuerza y una fuerza desproporcionada, que obviamente va a generar una respuesta, muchas veces también agresiva, violenta y desproporcionada. Entonces, en términos pues como de estadísticas, de estos factores económicos, perdón, de estos factores políticos, vemos como en los últimos años se ha experimentado un fuerte aumento de todos los conflictos armados, sobre todo, pues curiosamente, a partir del 2020. Y se habla de que a partir del 2022 se dieron el mayor número de muertes en conflictos en los últimos 30 años en el mundo. Estamos en este momento atravesados por un montón de conflictos a nivel mundial y que nos ha tocado verlos, padecerlos mediáticamente sin que la comunidad internacional pueda hacer algo para acabarlos, ¿cierto? O aminorarlos. Entonces estamos viendo desde el 2022 cómo la guerra entre Ucrania y Rusia, que reintrodujo nuevamente después de muchos años la guerra convencional en Europa, que ha generado crisis globales, que ya lleva más de 8 millones de refugiados. Vemos cómo hay conflictos también en Etiopía por violencia étnica, hay un desastre humanitario con cientos de miles de víctimas. Otra vez en Afganistán se dio un recrudecimiento del conflicto, sobre todo a partir del 2021, cuando regresaron los talibanes a ejercer la política y ellos llegaron nuevamente con represión, con atentados, con violencia, porque muchas veces en estos contextos la violencia es la forma en la que se ejerce el poder o como que se le demuestra a la población quién es el que tiene la capacidad de someter, ¿cierto? Lastimosamente. Los conflictos en Myanmar, en las África subsahariana, en el Oriente Medio, que el Oriente Medio ha estado también atravesado hace muchos años por conflictos que persisten,
son conflictos ya crónicos. El que conocemos más mediáticamente es el de Siria, el de Yemen. Hay una inestabilidad en Israel-Palestina, que es el conflicto incluso que en este momento mediáticamente más tenemos puestos los ojos. Una cosa que uno no se explica, o sea, cómo es posible que se esté acabando con toda una población a los ojos de todo el mundo y nadie haga nada. O sea, prácticamente lo que queda de Palestina es nada. Y lo poquito que queda eh, lo están matizando con ayudas humanitarias que ni siquiera logran llegar. Y hoy nomás la noticia era nuevamente una escuela atacada, murieron niños, murieron madres que ya eran, o sea, madres cabeza de familia porque sus esposos murieron en el marco también de la guerra. Una mujer buscando ayuda eh, está muriendo de hambre y todavía no se logra encontrar una salida negociada a ese conflicto. Y bueno, ya los que tienen que ver incluso con base desde lo económico, la represión china, las crisis sociopolíticas en Kazajistán, en Sri Lanka, el conflicto económico que también es de carácter incluso político, lo estamos viendo, esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, hay un recrudecimiento del conflicto a nivel mundial y obviamente, pues nosotros en América Latina no somos ajenos a ese recrudecimiento de la violencia, sobre todo la violencia política. En el caso de América Latina, donde hay líderes sociales, donde ser líder social es una de las actividades más riesgosas del mundo. No sucede solo en Colombia, también en México, también en Brasil. Se habla en las cifras de que más de 1.300 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados entre 2020 y 2023, especialmente en Colombia, en México y Brasil. Hay una latente criminalización de la protesta en países como Colombia, en Chile, en Perú, y se han documentado cientos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante protestas, sobre todo en el caso colombiano. Y también hemos sido países atravesados por elecciones violentas y amenazas a candidatos, obviamente donde los lugares donde ciertos territorios han estado muy cooptados por los actores armados al margen de la ley, pues tienden a en contextos electorales, tienden las poblaciones a ser más atemorizadas, incluso coaccionadas a votar por X o Y candidato o a no dejarlos votar. En México, por ejemplo, se habla de que en las últimas elecciones más de 30 candidatos fueron asesinados y en más de 20 en el 2023. En América Latina hay un repunte también de la violencia electoral relacionada con el crimen organizado. Y no podríamos dejar por fuera entonces los efectos económicos que tiene la violencia, el costo económico de la violencia a nivel mundial. Se habla, según el Instituto para la Economía y la Paz, que la violencia global le costó al mundo en general 19.1 billones de dólares en 2023, es decir, el 13.5% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, eso es guerra, perdón, es dinero que se ha despilfarrado en la guerra, en la seguridad privada, incluso en la criminalidad o también voy a hablar de muy por encima de algo muy crítico y es que se invierte mucho dinero construyendo cárceles cuando ya también se ha demostrado que esa no es la vía para hacer que el crimen o los delitos disminuyan y se deja de invertir dinero en educación, en salud, en vivienda digna, en cultura, en opciones de empleo, en apoyo a emprendimientos y en distintas condiciones o ¿cómo se le llamaría? Respuesta institucional para que
las comunidades vivan de mejor manera, en infraestructura incluso. Lo estamos viendo. Eh, sobre todo en época de invierno, Colombia sufre mucho, Antioquia también, pues por su topografía tan compleja, o sea, cuánta dinero, perdón, se ha invertido en incrementar las fuerzas militares, en comprar helicópteros para guerra o no sé cuántas cosas para guerra, y tenemos vías colapsadas por el invierno, puentes que se desploman, derrumbes por todo lado. O sea, el costo económico de la guerra es muy, muy alto, sobre todo precisamente porque se deja de invertir en lo social. Y en Colombia específicamente, pues hablamos de que los asesinatos a líderes sociales y excombatientes pues son mm, muy grandes, o sea, 199 líderes sociales asesinados solo en 2022 y más de 1.500 desde 2016. O sea, con razón se afirma que en Latinoamérica y particularmente Colombia, ser líder social es una actividad de riesgo súper alto. Más de 360 exguerrilleros de las FARC, de los que fueron firmantes del acuerdo, fueron asesinados o han sido asesinados en los últimos años, sobre todo pues los que se tienen en estadísticas hasta 2024. Durante el paro nacional que hubo 2021, pues ni hablemos, o sea, la violencia desproporcionada del Estado para dar respuesta al paro trajo mucha represión, también distinta vulneración a derechos humanos. Se habla de que 63 personas murieron en el contexto de esas protestas por acción directa de la fuerza pública, por uso desmedido de la fuerza, más de 2.000 denuncias de abuso policial, y esto es lo que está pues como en estadística, pero ustedes saben que lo que no se denuncia o lo que está en lo que llamamos subregistro tiende incluso a ser mucho más alto de la cifra oficial. Y obviamente toda la persistencia del conflicto armado y de los actores ilegales, las disidencias de las FARC, todo lo que está sucediendo incluso hoy en día con la reorganización del ELN o que han logrado llegar a penetrar a más territorios, los grupos narcoparamilitares que siguen activos en más de 180 municipios a nivel nacional, y obviamente pues que está asociado a esa debilidad institucional porque el Estado no ha logrado retomar el control efectivo de muchos territorios que fueron abandonados por las FARC, y entonces esos territorios fueron sensibles a ser cooptados o más bien ocupados por otras estructuras armadas ilegales. Veo que alguien levantó la mano hace como ratico. Oli, Sí, muy buenas noches. buenas noches. Olimpo Herrera de Pastoral Social Medellín. Es que Buenas noches, quisiera. amigo. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy interesante el tema. Quiero como comentar pues como también sobre estos temas, resaltar algunas cositas. Por ejemplo, donde decimos, bueno, de la indiferencia de las personas, que es lo que vemos y decimos, no, es que ya como que estamos acostumbrados, o sea, es una indiferencia total frente a los delitos y a los hechos graves que se hacen de violencia, pero también podría uno analizar de que también es un miedo colectivo también que hay, no una persona a veces ve una situación y no denuncia y no habla, no por indiferente, sino porque, no, es que si hablo ya he visto lo que ha pasado como en otras personas, como en ese punto. En el otro punto es lo de los medios de comunicación. Se hablaba de la televisión, ya los jóvenes no ven casi televisión, pero el tema es igual con las redes sociales, donde hay una inducción a la violencia. Veía uno, a los que nos tocó fue la época del televisor, las novelas, siempre el hecho es de traiciones y de venganzas. Las películas, todas, siempre el tema es eliminación del otro. Y unos comerciales que nos venden eh, publicidad inconsciente que no nos damos cuenta. Voy a recordar alguna de todas de televisión. Era un celular, había un grupo de jóvenes, varios grupos, y todos tenían celular, menos un muchacho.
todo él se iba para los muchachos, todos se volteaban para el celular, para las muchachas, todas se iban. Y él va y compra un celular de la marca que estaban promocionando en el comercial. Cuando él llega con el celular, los muchachos lo aceptan, las muchachas lo aceptan, no dice, ay, un comercial tan sencillo, pues sí, ese celular, pero inconscientemente también nos está diciendo, no, es que usted, si no tiene de esto, usted No no se va a cabe aceptar. aquí, no cabe en la sociedad. Los medios de comunicación, una manipulación, tenemos unos canales tradicionales que tienen unos dueños que van apoyando como unas situaciones ahí. Cuando hablamos de que el, al gobierno, a la gubernamentalidad que administra nuestro país no llega ya, pues no llega porque no tiene capacidad de llegar, tiene toda la capacidad. No hay interés, no quieren, porque uno ve que cuando es tema de lesiones, sí son capaces de ir hasta allá, hasta el barrio más pobre, hasta la vereda más pobre. Entonces uno dice, sí tienen capacidad de ir, Claro. no les interesa y no quieren ir. El otro punto es como el del tema de la violencia. Hablamos de una violencia de las comunidades pobres, de los pobres, generan violencia, hacen violencia, pero no, a mi parecer no enfocaría ahí porque es que eso es una consecuencia de una causa y una violencia estructural. Realmente los que hacen la violencia en este país son las estructuras. ¿Y cuáles estructuras? Usted lo llamó de la mejor manera que a mí me pudo haber parecido que he escuchado en esta vida, una triada entre el empresario que pone la plata, donde están ellos involucrados, una política que está legislando a favor de que las cosas sean de ellos tres, y un armado que es el que controla y no deja que nadie se rebele frente a ellos, y esa triada está armada en este país desde hace muchos años, que es lo que está generando una injusticia social y un resentimiento en la sociedad, un resentimiento colectivo de esa injusticia que se reflejan que en querer hacer las cosas violentas. Entonces yo creo que el trabajo también diagnosticando todo esto que es real, también es real que hay un trabajo que se está haciendo, una concientización de personas, una humanización, que es a lo que le venimos apostando. Creer entonces, si es de muchas comunidades están creyendo que desde la violencia lo que nos están enseñando nosotros podemos enseñar la no violencia que se puede hacer, que es una no violencia pasiva, no es una no violencia activa. Vamos a solucionar estos problemas, pero de una forma no violenta. Vamos a trabajar el tema del perdón y la reconciliación. Son muchas las personas que nos estamos tocando y seguimos dándole el tema del perdón y la reconciliación. Es la esperanza a esta situación panorámica que vemos como tan desesperanzadora de alguna forma, pero ahí está ese espíritu revoleteando hasta precisamente más en esas comunidades pobres de donde están haciendo realmente el vivir felices y tranquilos, porque estas comunidades están empobrecidas, sufriendo unos guarapazos de esta triada que empujas para todos lados, cuñándose entre ellos tres. Entonces, bueno, como el aporte, yo veo que sí, en relación a lo de la violencia, estamos versus violencia, venganza, porque si mirando también pues como desde estadísticas, la gran mayoría de muertes que hay, homicidios en este país, son por venganzas y rabias que se dan de ese mismo cansancio de inexperiencia. Bueno, es como lo que quería así, esos punticos pues como resaltar, y en este momento acabo como de recordar algo de que para los jóvenes es tan duro que ni a veces para los grupos armados hay posibilidades de entrar. Los grupos armados son empresas, la delincuencia es una empresa que como cualquier empresa de este país mantiene ya sus trabajadores, hay veces de entran poquito y todo eso, pero ni para un pelado que hoy de un barrio quiera decir, ay, es que yo me voy a meter a la delinquir y me voy a llenar de plata. No, ni para esa posibilidad hay tampoco a veces. Muchas gracias. A usted, Olimpo, muchas gracias por esos aportes, sí. Em, Incluso lo que hablabas de los medios de comunicación, ahorita cuando esté en los factores culturales, vemos que eso que mencionas resume muy bien lo que iba a exponer.
Dentro de los factores sociales, para ir agilizando ya, qué pena, dentro de los factores sociales están todas esas características y dinámicas de la sociedad que influyen en una propensión por la violencia. Y entonces ahí encontramos la exclusión social, una educación deficiente, la misma desintegración familiar, la movilidad social truncada. Dentro de la exclusión social, y también suele llamársele marginalización. La exclusión social ocurre cuando ciertos grupos poblacionales, sea por etnia, sea por clase, sea por territorio, también por género, por orientación sexual, etcétera, pues quedan excluidos o más bien quedan al margen del bienestar general sin acceso pleno a educación, a empleo, a salud, a participación política. Y todas estas condiciones generan resentimiento, lo que estabas hablando, Limpo, resentimiento en el colectivo y una sensación de injusticia y de falta de apego a la norma, de que pues de que no hay nada como que les ofrezca oportunidades, y entonces ahí es cuando hablamos de que jóvenes que no tienen acceso a condiciones de vida digna, de vivienda, de educación, de salud, van quedando atrapados en barrios sin oportunidades y obviamente van teniendo un riesgo alto de caer en redes de violencia. Hay, digamos que, unas condiciones o se suele decir que las comunidades que están más excluidas tienen más altas tasas de criminalidad y también ser de víctimas de violencia en mayor proporción. Lo que les estaba exponiendo también al inicio con lo económico, pues donde hay jóvenes que no tienen acceso a servicios suficientes, pues tienden a ser estigmatizados socialmente y o a tener mayor probabilidad de ser reclutados por pandillas o por milicias. Y de esa misma manera, pues hay minorías discriminadas que suelen ser objeto, sobre todo y últimamente, de crímenes de odio o en casos extremos a generar movimientos de resistencia violenta. Digamos que a partir del 2020 se fueron evidenciando incluso esas brechas estructurales de manera más evidente, y es que los grupos más pobres y excluidos fueron los que estuvieron más afectados como tanto por el virus como por la crisis económica. Y eso en muchas regiones fue derivando como en tensiones sociales y brotes de violencia. Entonces fueron muy evidentes los saqueos, las protestas, y bueno, por otro lado, también muy asociado como a esa parte de la exclusión, a veces la desigualdad sociopolítica, es decir, esa desigualdad en el acceso al poder y a los recursos, o lo que conocemos como las pocas oportunidades para que los jóvenes accedan a la participación política, también genera o encausa lo que tiene que ver con manifestaciones violentas. Entonces, la inclusión social y la reducción de brechas en este aspecto vienen a ser claves para prevenir la violencia. En el caso de la educación, pues, o la falta de esta, la educación actúa como un factor, generalmente como un factor protector frente a oportunidades económicas y de mayor como capacidad para resolver de manera pacífica los conflictos. No obstante, pues, donde hay educación deficiente, pues no se logra obtener herramientas para la vida y la convivencia, y se suele decir que pues donde carecen de estas herramientas, pues la violencia aumenta. Es decir, donde la gente tiene menos acceso a educación, tienden a ser como más impulsivos a la hora de responder frente a una confrontación que puede ser por cualquier cosa, por una diferencia sencilla de, no sé, alguien te miró feo
y tu respuesta no es como el llamado a la razón, a la calma, a respirar profundo, sino que te miró feo y ya por eso, como, ¿por qué me estás mirando feo? Y la agresión. O alguien te respondió de la manera que no querías, entonces en lugar de respirar profundo, pensarlo dos veces, no has estado vinculado a una red de apoyo que te forma para tramitar las diferencias y los conflictos de una manera diferente a la respuesta violenta, pues entonces dejas fluir esa agresividad de manera irracional y respondes lo que decía también Olimpo. Muchas veces la violencia, las altas tasas de homicidio tienen que ver con los altos casos de intolerancia. Se ve en las calles todo el tiempo, incluso con la gente que conduce, entonces el conductor que, no sé, se saltó o se le medio atravesó al otro y el otro de manera agresiva. En estos días voy a contarles una anécdota personal, iba en un taxi y me contaba el señor conductor que una vez a él otro taxista pues como que lo increpó como por un conflicto, por una carrera, o sea, como que los dos iban a tomar la misma carrera y el uno se le enojó al otro porque él estaba como que primero en una copia, no sé cómo fue, no recuerdo bien cómo fue el asunto, y la respuesta del taxista joven fue como con rabia golpear al otro taxista. Y la respuesta del otro taxista fue sacarla, lo que llaman cruceta del baúl, y le pegó al muchacho en la cabeza y apenas le pegó, salió corriendo pensando que también el muchacho iba a responderle de manera todavía mucho más agresiva o que quién sabe cómo lo había dejado. Entonces el muchacho lo que me decía era que él a partir de esa experiencia había aprendido que uno no sabía muchas veces, lo que también estaba diciendo Limpo, eh, quién era el que tenía al frente en una confrontación. Muchas veces se responde de manera agresiva, pero usted no sabe cómo va a responder el otro. Si de manera todavía mucho más violenta a la suya y que se dé una desproporción en ese uso de la violencia y usted termine sacrificando su vida, tal vez dejando a una familia, hijos tal vez en inestabilidad o desamparo, porque no fue capaz de contenerse o de resolver un conflicto de una manera mucho más racional, pensada, ¿cierto? O sea, cosas como esas pasan en la cotidianidad todo el tiempo y muchas veces tienen que ver con esos procesos de educación. No hemos recibido herramientas que nos permitan controlar incluso a veces ese espíritu como de que si el otro me responde, yo tengo que demostrar que soy más fuerte que el otro. Está también el asunto, pues que ya específicamente cuando uno accede a formación y es que se ha documentado ampliamente que los jóvenes con escasa educación formal tienden a ser carne de cañón para maras o pandillas violentas. Y específicamente durante la pandemia, el cierre de escuelas y la migración a la educación virtual dejó a muchos estudiantes en condición de vulnerabilidad a la hora de dar continuidad educativa. Y en zonas de alto crimen esto resultó en un aumento también del reclutamiento juvenil por parte de grupos criminales. Recuerden que no me estoy centrando solo en Colombia, sino en casos documentados, sobre todo en Centroamérica. Entonces, obviamente, la educación juega un papel importante precisamente porque tenemos que encontrar la forma de empezar a hacer una educación en cultura de paz y de habilidades socioemocionales que puedan de una u otra manera como mitigar la violencia o que nos enseñen a mitigar la respuesta agresiva y violenta que solemos tener frente a cualquier confrontación, incluso de carácter interpersonal. La desintegración familiar, en familias sin apoyo emocional o económico, la desintegración familiar tiende a ser más latente y eso también va facilitando
eh, una ruta de la violencia, un entorno familiar que sea carente de apoyo emocional, donde nos inculquen normas, eh, donde la respuesta incluso de la familia siempre sea la imposición, la vía de la fuerza o la respuesta agresiva o el castigo, ¿cierto? El maltrato, pues tiende o sea, como dicen las mamás, las abuelas, violencia engendra violencia. Si a usted desde niño lo acostumbraron a que siempre lo corregían a través de la pela, del chancletazo, usted mentalmente se va condicionando a que usted forma es a través de la vía de la fuerza. Y lo que genera es gente que siempre tiene una respuesta agresiva porque no sabe educar o formar de una manera diferente a que no sea la imposición por vía de la fuerza. Y el otro elemento dentro de estos factores sociales es la movilidad social, que está muy ligada a las oportunidades de educación. Uno siempre tendía, o eh, por lo menos la gente de mi generación tendía a decir que la educación era la base y el progreso de los pueblos. ¿Por qué? Porque si usted se formaba, si usted tenía acceso a educación superior, usted iba a poder tener un mejor trabajo que le ayudara a mejorar sus condiciones de vida. Entonces esa fue la promesa que a través de la educación nos vendieron por muchos años, ¿cierto? La educación como fuente y progreso de los pueblos. Pero resulta que nos hemos volcado a una realidad donde la situación económica y laboral está tan compleja que a veces no cuenta con que usted logre prepararse, estudiar, tener una carrera, sino que no encuentra. O sea, la condición económica es compleja. Entonces usted ante ese panorama se llena de desesperanza, usted ya entiende que tal vez por el vía del ascenso, perdón, de la educación no va a lograr ese ascenso que le prometía, o esa movilidad social de mejorar condiciones o subir su estrato, qué sé yo. Y entonces usted empieza como joven a considerar la vía más rápida. Hoy en día las vías más rápidas son lastimosamente la vía del delito y la vía, no voy a ahondar en esos porque habrá quienes lo defiendan, pero la vía de que todos quieren ser influencers, youtubers o ser generadores de contenido porque les genera grande rentabilidad a través de seguidores, que también es una bomba de tiempo, pues porque obviamente una economía que se fundamenta en algo que no produce nada, pues en algún momento se satura esa actividad y esos jóvenes que pensaban que todo lo tenían a través de esa vía rápida, pues se van a encontrar con que como ya se saturó ese mercado, no hay otras posibilidades, sus ingresos empiezan a disminuir y se van a chocar de frente con la realidad que viven los otros que no han optado por esa, porque no tienen las habilidades, porque no se ven ahí, por infinidad de motivos también, y eso también va a generar eh, crisis incluso económicas o crisis en los jóvenes a la hora de acceder al mercado laboral, porque no se prepararon para lo que requiere el mercado y adicionalmente las crisis políticas y económicas tampoco han construido condiciones sólidas para garantizar que los jóvenes que se forman logren insertarse efectivamente al mundo laboral y obtener a través de ello recursos que les permitan solventar su existencia o la llamada movilidad social o ese ascenso en la escala social. Entonces, Orela, hola. hola, nos quedan pocos minutos, entonces me gustaría ver si hay alguna pregunta o algo porque ya Ajá. estamos cerrando. Sé que el tiempo no nos alcanza, Norela, nunca. Hora y media en esto se pasa rapidísimo. Gracias de verdad por el esfuerzo de recoger al máximo una cantidad de contenidos, ¿no? Estos son temas muy amplios, pero finalmente un diplomado tampoco agota los temas, pero sí despierta la gana en nuestros estudiantes de profundizar, de buscar, de bibliografía, de ver textos.
Bueno, seguro mucho material que hay sobre el tema, ¿no es cierto? De pronto, si Sí, ahorita nos sugiere algún tema o nos comparte después del chat, en el chat algunos libros, algunas cosas que tú crees que son importantes que nosotros leamos, pues sería interesante que nos compartieras. Pero vale la pena que abramos un poco los micrófonos en algunos minutos que nos quedan para, si hay preguntas, porque los contenidos son amplios, grandes, pero si hay preguntas, me gustaría, o participaciones como Olimpo, que ahorita participó, no sé, entonces creo que es importante que dejemos estos minutos, como siempre, para preguntar. Entonces, levanten su mano, abran su micrófono directamente y preguntan si quieren. Arturo, por favor, gracias. Sí, buenas noches. Bueno, me parece muy importante lo que Pamela nos ha planteado. Y uno cuando está en escenarios sociales y comunitarios complejos encuentra cómo esta ruta no es tan fácil. Por lo menos en Cartagena en este momento tenemos un contexto con las zonas de baja mar, que son pueblos afro asentados en esa zona, y con la Ciénaga de la Virgen, que es una zona muy marginal, con mucha pobreza y mucha marginalidad social. Y todas esas estructuras de violencia que ella nos ha planteado son significativas y están a flor de piel en el territorio. Entonces, cuando uno se pregunta sobre esa triada que ella ha planteado, ¿qué hacer uno cuando está en un espacio donde Dios lo coloca para servir y el bien común es muy distante? El interés general se pierde en el horizonte y la corrupción campea por todo el territorio buscando almas a ver cómo la termina siendo mucho más vulnerable a todos. Entonces, yo pienso que aquí nos quedan grandes retos con lo que ya nos ha planteado, como es la necesidad de tener poder político, la movilidad y la organización social y la conciencia ciudadana como sujetos de derechos y no como residentes, porque la situación es compleja. Entonces yo me gustaría que ella nos planteara muy cortamente cuáles serían los retos, tres retos que ella considere que podíamos tener como ciudadanos y como servidores públicos también para afrontar las diferentes modalidades estructurales de la violencia en todos los órdenes que ella nos ha notado. Muchas gracias. sí, incluso yo creo que fue como que también hablé muy despacio y nos quedó faltando el último factor que era el cultural, pero al final yo sí traía como unos puntos para la reflexión y era plantearles precisamente que pues la violencia no es inevitable, es estructural, pero como es estructural, también puede transformarse y que no se resuelve solo con ciertas políticas, acuerdos o incrementar la policía, pues como para que no. O sea, se requiere afrontando los retos de cada factor que les mencionaba. Entonces, obviamente, se requiere confrontar a través de equidad económica, se requiere confrontar a través del fortalecimiento de la institucionalidad o de instituciones legítimas que hagan presencia efectiva en los territorios. Se, 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 se resuelve incluso fortaleciendo la misma institucionalidad que está a cargo de la justicia, con justicia real, efectiva. Se resuelve también a través de una cultura de paz, ¿cierto? Yo se los mencionaba al inicio, Olimpo también lo mencionaba, o sea, si hemos estado inmersos en cultura de la guerra, pues ¿qué nos toca hacer? Hacer la contraparte y es instaurar de manera incluso a través de la formación popular, la formación en las comunidades, la formación autónoma de las comunidades, una cultura de paz. Y digamos que en este momento estamos en ese punto de inflexión, donde nosotros no implementemos cambios estructurales, pues porque para causas estructurales se requieren cambios estructurales. La violencia no va a desaparecer, mutará, existirán otras formas de violencia con otros actores, pero no va a desaparecer. Entonces, la idea es trabajar en ese desactivar esas causas y eso requiere voluntad política, obviamente, requiere inversión social y requiere una profunda transformación cultural, ¿cierto?
Y por el otro lado, yo diría que desde los territorios, lo que incluso desde Cabilando también tratamos de hacer mucho es precisamente fortalecer las redes comunitarias, los vínculos, las redes de apoyo, hacer educación para la paz permanente y para la memoria, exigir a las instituciones democráticas que funcionen, ¿cierto? Pero también valernos en los territorios de la autonomía para ir resolviendo. Eso es lo que podría decir. Aquí en el chat también hay una pregunta. Bueno, dice Geraldine, ¿cómo considera que se pueden recuperar la confianza en las instituciones debido a la crisis de autoridad persistente? Yo pienso que uno no recupera la confianza en las instituciones, pues si la institución no pone voluntad política para enfrentar los retos que las comunidades o para dar respuesta a las demandas de las comunidades. Si tenemos una institucionalidad que es ciega, sorda y muda frente a los reclamos de las comunidades, es imposible que en los territorios la gente vaya a tener confianza, ¿cierto? Entonces, lo que hay es que transformar políticamente desde las mismas comunidades con la autonomía y la independencia, las mismas formas de hacer político, de participar en política, de tal manera que puedan ejercer presión, incluso desde la resistencia, y desde esa presión y esa resistencia pacífica, lograr que la institucionalidad vaya como abriendo los ojos o se vaya moldando a ese reclamo de la comunidad. No hay más manera, o sea, y como están las cosas, o bueno, pueden existir otras maneras, pero lo que yo veo en este momento es que por sí sola no hay voluntad política para hacer cambios. Y no hay voluntad política para hacer cambios, pues porque los hilos de la política los mueven quienes tienen lo que les hablaba de la triada, el poder económico, las grandes élites, los grupos empresariales. Entonces, lo que nos toca a las comunidades es lo que les decía, fortalecer las redes de apoyo, unirnos, trabajar en colectivo eh, y desde ahí empezar a transformar de manera autónoma las condiciones. O sea, la institucionalidad no va a responder porque dos o tres comunidades les digan respóndame, no, o sea, no se hace así, o sea, hay que unirse y no unirse coyunturalmente por algo que pasa en el contexto, en el corto plazo, ¿no? O sea, unirse de manera prolongada con acciones políticas, sociales, jurídicas que les permitan entonces hacer que la institucionalidad se sacuda y responda. Muy bien. Bueno, ahora Olimpo, que estamos en elecciones también es importante eso, claro. la gente entienda que ya en esto empiezan los políticos, como decía Olimpo, a ir a los territorios donde nunca aparecen, ahí llegan a vender su humo, a vender las falsas promesas y la gente se deja seducir, no, o sea, es pararse también con una perspectiva crítica, es decir, hacen lo mismo no siempre, no, o sea, seamos firmes en nuestro propósito como comunidades unidas y a no dejarnos comprar el voto, porque tampoco podemos ejercer ciudadanías que se dejan fácilmente como coaccionar por la falsa promesa o por la respuesta de la inmediatez. Hola, bueno, no, cambio mi comentario, como el tiempo nos iba a hacer perder de una parte también tan importante que es como esas propuestas pro de las que está hablando, súper interesantes me parecen y creo que eso es importantísimo que lo lográramos escuchar y vea qué tan bueno. Entonces, no, felicitaciones y muchas gracias por eso. Ramiro, y cerramos. Sí, muy buenas noches, señorita conferencista, compañeros y demás organizadores. Es importantísimo los factores, estos factores que menciona de, persistentes en la violencia, económicos, políticos, sociales y culturales en la violencia presentada en Colombia desde hace mucho mayor de 50 años.
Constitucionalmente se dice que las diferentes formas de estudio, educación básica, primaria, medio vocacional, los diferentes organizadores en la rama ejecutiva a nivel departamental, los señores gobernadores a nivel municipal, los señores alcaldes distritales, el alcalde mayor de Bogotá, debe garantizarle a todo niño la subsidiada de la educación. Y es tan así que próximamente deben de ser enviados o regulados por los diferentes secretarías de educación municipal, regional y departamental para que asistan y se presenten en tecnologías que son dadas por el SENA. He ahí que la gran corresponsabilidad de los padres de familia, de las diferentes familias en desproporción que existen actualmente en el país, tengan un gran sentido de responsabilidad, de liderazgo y de orientación a las familias o a sus hijos en este preciso momento para evitar tanta injusticia que se presenta en el país, en las regiones, en los municipios, en cualquier rincón existente en Colombia, que más o menos son 1000 municipios. Entonces es importantísimo también la ayuda y el sentido de responsabilidad de estas entidades públicas del Estado colombiano que trabajen por un bien general, más no bien por un bien particular, que es el que suscita muchas fuentes de impunidad, de corrupción en los factores políticos de la violencia en nuestro país. He ahí que, de igual forma, en las diferentes actividades sociales donde estamos participando, debemos de orientar y enseñarle los diferentes mecanismos de participación ciudadana que tiene constitucionalmente la persona. Afortunadamente, hay como 6 mecanismos de participación ciudadana para hacer que la autoridad civil cumpla con sus funciones como tal. Así no alcance, pero que haya un control de una veeduría social por una entidad que llama veeduría municipal o un control social que lo hace cada ciudadano. Entonces, la esperanza nunca hay que perderla, vivir en la esperanza de igual forma, pero esta situación se sigue persistiendo porque hay que el país, en los valores, en los factores políticos, existen muchos riesgos y mucha ausencia del Estado en las diferentes regiones. Entonces, toca mantener esta situación de mecanismos de participación ciudadana y estudio a cada una de las personas que integran las familias y familias desproporcionadas en Colombia. Así no digan que la educación es lo importantísimo porque el profesionalismo, entonces no hay ascenso, no, pero es que usted puede profesionalizar técnicamente para trabajar en la agroindustria o en el campo colombiano que está totalmente abandonado. Muchas gracias. Ramiro, muchísimas gracias. Norela, cerramos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Lamento no haber podido administrar de mejor manera el tiempo para, pues, como para que alcanzáramos a ver todos los factores. Espero haber sido clara. Es un tema muy largo, o sea, porque cada factor tiene diversos elementos y yo generalmente tiendo a ejemplificar mucho y a dar estadísticas porque me parece que es una forma incluso pedagógica de que la gente pueda dimensionar o hacerse una mejor idea de qué es lo que uno les está queriendo decir. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en el diplomado y bueno, feliz noche a todos y todas. Lorela, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo muy, muy especial allá para todos los investigadores del Grupo Cavilando, para Redipaz también, que es la Red Interuniversitaria por la Paz. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y seguramente de esta forma también están haciendo país, Lorela. La verdad que sí, muchas gracias. No, Le a deseamos un ustedes. feliz descanso y un saludo muy especial allá a Alfonsito Insuasti y a todo el equipo. Bueno, feliz noche para todos y todas. Recuerden que nos vemos entonces el miércoles. Muy juiciosos acá, por favor. Gracias. Feliz noche para todos y todas. Luego, Buenas Gracias. noches para todos. Feliz noche.
Buenas noches. Feliz noche, Dios les bendiga.